Hola, buen día. Soy Jorge Maldini y hoy quiero pensar acerca de los miedos. Miedo, sentimiento de inquietud causado por el peligro real o imaginario. Esa es la definición del diccionario. Soy de una generación que no tuvo mucho contacto con el miedo, porque ni siquiera teníamos miedo a ser atropellados cuando jugábamos a la pelota en la calle, porque las calles eran de tierra y pasaba un auto cada muerte de obispo. Está bueno que se defina como algo real o imaginario, porque pienso que en su gran mayoría los miedos son imaginarios. Está en nosotros poder distinguir lo real de lo imaginario, pero quizás esas sean una de las cosas que hoy en día no tengan un límite tan demarcado. Tener miedo está en nuestra naturaleza, y quizás antes nuestra reacción al miedo era la violencia, pero hoy eso es imposible reaccionar con violencia hacia algo que no es real. Esa puede ser una de las justificaciones a la cantidad de agresiones verbales que se leen en internet. Pero aparte de generar violencia, también el miedo genera una parálisis. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por tener miedo? Yo creo que muchas. Y por ahí quizá no nos hemos tomado el tiempo de reflexionar de dónde surgen esos miedos. Los miedos son la gran herramienta de la ignorancia. Por ejemplo, yo en este momento sé que hay mucha ignorancia en las cosas que digo y trato de romper con los miedos que me paralizan para poder seguir con mi vida normalmente. ¿Cuántas veces se nos queda en la cabeza palabras que desconocemos y que escuchamos de alguien que nos las dijo y no supimos si fue un insulto o un halago? Y peor aún, ni siquiera nos tomamos el tiempo de buscarlas en el diccionario. Esas cosas igual pueden generar miedo en nuestra persona, porque por lo general siempre tenemos miedo a lo desconocido. Y muchas veces cuando hay cosas que desconocemos, son puertas que están abiertas para todo y nosotros mismos nos automarginamos por el temor. Mis miedos no son grandes. Por ejemplo, uno de mis miedos es el invierno. El no llegar a almacenar suficientes cosas como para pasar un invierno. Pero creo que ese es un miedo común que todos tenemos en el inconsciente. Este último tiempo también me he dado cuenta cómo el temor es un gran detonador que, que se convirtió en otras personas por temor. Fue una locura ver cómo desabastecían los supermercados en época de cuarentena. Lo que quiero decir acá es que la gente actuó por temor en la época de cuarentena, entonces lo que hizo fue acopiar víveres para poder pasar una etapa de encierro. Y eso lo generó el miedo igual. Quizás una de las peores miedos es al fracaso. Hay muchos cánones de lo que significa ser un ganador y depende mucho en cuál de esos cánones me encasille para poder sentirme más o menos un fracasado. Pero por ahí lo peor de todo es tener todo y sentirte un fracasado constantemente. Porque si tenés la mente activa, ya dejaste de ser un fracasado. Lo que duele constantemente es el temor, no la situación en sí. Tener temor a volver a ser una persona apartado del sistema te lleva hasta olvidarte de lo que alguna vez fuiste y de vivir en un mundo estereotipado donde no hay lugar para la debilidad. Quizás la mayoría de nuestros miedos no tengan una conexión con nuestra existencia diaria, sino con el poder de la imaginación. Suerte tienen quienes se rebuscan en las horas de soledad para buscar alternativas que no nos generen más miedo de los que tenemos.
El miedo es algo tan complejo que puede llegar a manifestarse en otras realidades, como puede ser un sueño. Qué loco, ¿no? Tener miedo en un sueño, lo que llamamos una pesadilla. Eso quiere decir que también los sentimientos se involucran con nuestros sueños. Somos libres para soñar, es nuestro tiempo de luchar, diría terrorista urbano. A medida que pasa el tiempo, también los miedos se van modificando. Ahora, ya de adulto, por ahí, me da miedo traer recuerdos al presente porque por más que sean recuerdos, hay personas involucradas en él, que tienen una existencia en el presente. Y quizás el miedo es que la realidad sea una porquería a comparación de lo que es el recuerdo. El miedo de estar a solas, como nuestra conciencia, también es un miedo implícito que convive con nosotros. El hacernos cargo de nuestras actitudes y reflexionar sobre nuestras conductas nos lleva a buscar alternativas como la música, para tapar la voz interna de reflexión. Es muy duro escuchar y hacer caso a nuestra reflexión interna diaria, que nos dice cómo tenemos que proceder ante las situaciones difíciles de nuestra vida. El miedo es un gran límite imaginario que condiciona nuestra vida diariamente, pero también nos ayuda a estar plenamente conscientes de nuestras acciones. El miedo al dolor también es otro de los límites imaginarios que nos bloquea para seguir siendo nosotros mismos. Quizás en aquella frase de ser o no ser de Shakespeare, el límite es el miedo de ser solamente como somos, por temor a demostrar las peores facetas de nuestra personalidad y no aceptarnos por no encajar en sociedad. Hoy todo comentario tiene que ser positivo y estamos en la obligación de decir que nos gusta algo porque sí, y por el temor a generar un conflicto, lo mejor es no dar una opinión acerca de lo que pensamos. Siendo sincero con uno mismo se pierde todo, pero se atraviesa el límite del temor, que nos obliga a ser a una persona que no somos. Bueno, nos estamos viendo.